Un punto también importante, creo yo, es el tema de la Florida. Miren, Pedro Menéndez de Áviles dice, no por ser franceses, sino por luteranos. Y Dominique de Gorge dice, no por ser españoles, sino por ser traidores, ladrones y asesinos. Es decir, desde muy temprano, pues los españoles sabían que había tierras hacia el norte extensas, y en 1513 Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, recibió una cédula real que le autorizaba para descubrir y colonizar la isla que los españoles llamaban Bimini, en la que se decía hay una fuente, la fuente de la juventud de hecho, o al menos tenía superpoderes, ¿verdad? El resultado fue el descubrimiento de la Florida, que recibió ese nombre porque los exploradores tomaron posesión de ella en nombre del rey de España en la fiesta de la Pascua Florida. Entonces, después de navegar por ambas costas de la península y tener algunos encuentros violentos, Ponce de León regresa a Puerto Rico. Llevaba noticias de un poderoso cacique de la costa occidental, de cerca de la ciudad de Tampa, y puesto que los naturales hablaban del cacicazgo de Calus, los españoles le dieron al cacique el nombre de Carlos, por el que se conoció desde entonces. Después, varios años, Ponce de León emprende una segunda expedición con el propósito pues de conquistar aquella tierra supuestamente rica, pero fue herido por los indios y murió en Cuba. Después, en 1528, Pánfilo de Narváez, de quien ya hemos hablado, él intenta conquistar el país. Su expedición fue un fracaso, y 8 años más tarde, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros 3 sobrevivientes llegaron, cansados y maltrechos, a los territorios españoles de México. Hernando de Soto exploró la región entre 1539 y 1540, pero no la colonizó, y el intento de Tristán de Luna en 1559 no duró más que 2 años, ¿verdad? Después fue la penetración francesa lo que obligó a los españoles a prestarle mayor importancia. Mientras no existía una amenaza francesa, pues las autoridades hispanas estaban más interesadas en México y Perú, donde había oro y plata. Pero pues la presencia de los franceses podría interrumpir las comunicaciones españolas, y en todo caso esas tierras le pertenecían al rey de España por donación papal, y cualquier otro europeo supuestamente era un intruso. Y para colmo de males, desde el punto de vista español, los franceses, que en 1562 se establecieron en las costas de la Florida bajo el mando de Jean Ribaut, eran casi todos hugonotes, o sea, es decir, calvinistas. Poco después se funda otra colonia semejante en René de Laudonnière. En respuesta a todo esto, pues la corona española comisiona a Pedro Menéndez, quien llegó a San Agustín con una fuerte escuadra y ataca a los franceses. De ellos, los que no huyeron fueron después muertos por los indios, lo fueron por los españoles, o sea, quienes degollaron a 132 soldados, y solo se perdonó a las mujeres y a los niños menores de 15 años. Ribaut no fue capturado en esa ocasión porque estaba ausente, pero cuando naufragó y se rindió a los españoles, estos lo mataron, así como a sus 60 y tantos compañeros. Menéndez de Áviles fundó entonces la ciudad de San Agustín, que a partir de entonces sería el principal baluarte español en la Florida. Ribaut y los suyos no quedaron sin venganza, es decir, el francés Dominique de Gorge no era protestante, pero sí amigo de Ribaut, preparó secretamente una expedición que desembarcó en Florida. En el mismo lugar de la matanza anterior, capturó a un buen número de españoles y los ahorcó. Puesto que Menéndez había dicho que mataba a sus víctimas no por ser franceses, sino por ser luteranos, Gorge dejó junto a sus muertos un cartel que decía que los había ahorcado no por ser españoles, sino por ser traidores, ladrones y asesinos. Antes de que pudieran llegar refuerzos de San Agustín, pues partió hacia Francia. Pero hoy lo persiguió la ira de Felipe II, que reclamaba venganza y tuvo que pasar escondido pues el resto de sus días. Menéndez de Áviles y sus lugartenientes fundaron varias colonias en la Florida, pero ninguna de ellas, salvo San Agustín, logró prosperar. El clima era inclemente y los naturales eran muy hostiles. El oro era escaso y por lo tanto lo fue también el número de españoles dispuesto a ir a esas tierras. De hecho, mientras la corona pronto tuvo que reclamar la emigración hacia Perú y México, a la Florida no iban más que militares y misioneros. Luego, la supuesta colonización de la región nunca pasó a ser una serie de puestecitos militares y simplemente tenía la función de que no llegaran otros europeos. No vamos a meternos en esto. Hay que recordar que quienes más de cerca trabajaron con Menéndez de Áviles fueron los jesuitas, pero también hubo misioneros franciscanos y dominicos. Supuestamente ellos se establecían en un lugar donde había una guarnición española y trabajaban a partir de ese centro.
Pero el hecho que tanto los naturales como los españoles se mostraban recelosos unos de otros, pues repetidamente había casos en los que los españoles mataron a los indios porque tenían miedo de que los atacaran por sorpresa. Y los mismos misioneros tampoco se fiaban de ellos, simplemente los veían como salvajes taimados. El resultado fue que en todos los lugares se repitió la misma historia. Algún cacique se mostraba amistoso, los misioneros no esperaban su pronta conversión, pero alguien decía o sospechaba que la supuesta amistad no era más que una especie de subterfugio, una trampa para destruirlos. Entonces se mataba al cacique, se cometía algún acto violento, a la postre la misión fracasada, y así siempre, ¿sí? Digo, nunca faltaron mártires, hasta tal punto que los jesuitas decidieron abandonar la empresa y dedicarse a elementos más prometedores. Entonces, digo, mucha gente dice, no, es que los ingleses son bien malos porque mataron a todos los indios. Digo, hay que analizar, cada caso era completamente diferente. O sea, no es justo decir que todos los británicos en el momento que llegaron eran bien malos o bien buena onda. Creo yo que la historia pues hay que verla como lo que es, una especie de escala de grises, ¿verdad? No hay que clavarnos mucho solamente en un punto. El proyecto misionero más interesante pues fue el colegio que Menéndez de Áviles se proponía fundar en La Habana. El propósito de este colegio, que era el de educar a los hijos de los caciques floridianos y de otras tierras, pues para que se hicieran cristianos, se casaran con españolas y al regreso a sus países fueran quienes sirvieran a la conversión de su pueblo. Lo que se esperaba no era que fueran sacerdotes, porque en esta época estaba prohibido ordenar a los indios. Lo que se esperaba era que, como pertenecerían a las aristocracias locales, tendrían peso en las comunidades. También decía Menéndez que los discípulos de tal escuela pues servirían también como rehenes que garantizarían la buena conducta de los padres, pero que el proyecto, como en todo lo que emprendía España, el propósito misionero pues iba unido a la conquista y a la colonización. De la Florida, los españoles pasaron hacia territorios más al norte, en parte porque se temían las incursiones de los ingleses que empezaban a mostrar interés en esas regiones, ¿sí? Y en parte porque esperaban encontrar climas más templados e indios menos hostiles. Así establecieron en misiones de Gaul, hoy Georgia, Santa Elena, Carolina del Sur y Ajacán, Virginia. Toda esta expansión tenía su base de operaciones en La Habana, donde se mandaban personal y suministros a todos esos puestos. En Ajacán ocurrió un trágico incidente, es decir, que en aquellas tierras cifraron los jesuitas sin esperanzas, pues les ofreció su ayuda un hermano del cacique. Este joven tomó por nombre Luis. Había sido arrancado de su patria por los españoles y de algún modo fue llevado a México. Allí se ofreció apoyar la misión que iba a Ajacán, pero cuando la expedición llegó a la región no pudo encontrar a la gente de Luis y la falta de suministros pues lo obliga a partir para España. 4 años más tarde, Luis partía de La Habana con una misión jesuita compuesta por 2 sacerdotes, 3 hermanos, 4 catequistas llegados a Ajacán. Resultó que el verdadero propósito de Luis pues era simplemente regresar a los suyos y se había ofrecido para el trabajo misionero sabiendo que únicamente de ese modo podía volver a su patria. Todo el contingente misionero fue muerto por los naturales, excepto el catequista Alonso Méndez, quien logró escapar y se tuvo noticia de los hechos. La colonización española en aquellas tierras pues se limitó a las costas del Atlántico, excepto en el caso de la península de Florida, en cuya costa occidental pues ya estaba fundaron la ciudad de Pensacola los españoles. Y por temor a los franceses que se habían establecido en la Luisiana, los puestos en Ajacán, Santa Elena y Gaul tuvieron que ser abandonados ante el avance de las colonias inglesas. Poco a poco, durante el siglo XVIII, los españoles fueron tomando verdadera posesión del interior de la Florida, pero en 1763 tuvieron que cederle sus territorios a los ingleses a cambio de La Habana, quien había sido tomada por ellos. 20 años más tarde, la Florida volvió a manos españolas, pero en 1819 fue cedida formalmente a los Estados Unidos. En todo caso, la habían ocupado militarmente ya buena parte de la región. De la presencia de aquellas misiones solo no quedó más que un recuerdo, algunas ruinas y huesos olvidados de aquellos misioneros que pues ofrendaron su vida. Y bueno, en cuanto al tema del Virreinato de la Plata, solamente les quiero leer un poquito a Juan Blázquez de Valverde. El odio que tienen los encomenderos a los pares de la compañía, la causa es tener entendido y estar persuadidos que por ellos están privados de las encomiendas y servicios que pudieran tener para sus chacras y haciendas en los indios del Paraná. Justamente el Virreinato de la Plata es lo que hoy vendría siendo Uruguay, Paraguay, parte Argentina.
y pues fueron los últimos de toda Hispanoamérica en los que los conquistadores se establecieron. Juan Díaz de Solís descubrió el Río de la Plata en 1516, pero pues su expedición termina trágicamente cuando él fue muerto por los indios. 4 años más tarde, Magallanes se detuvo en la región antes de continuar hacia el estrecho que le daría su nombre. También vemos el tema de que aquí los jesuitas estuvieron muy involucrados. Por ejemplo, se funda Asunción, Tucumán, Buenos Aires. Había sido fundada mucho antes que Tucumán y Asunción, pero fue abandonada. Después fue fundada de nuevo en 1580 con tropas de Asunción y al mando de Juan de Garay. Poco después llega un contingente de franciscanos capitaneados con Juan de Rivadeneira, y a partir de entonces los franciscanos quedaron a cargo de la vida eclesiástica de la recién fundada ciudad. Digo, aquí también es importante tocar el tema de las misiones del Paraguay, concretamente, y pues es aquí donde las misiones jesuitas se establecen. Yo no quiero entrar mucho en ese tema, pero pues también en esta parte fue donde los jesuitas establecen una especie de comunidad, una sociedad medio comunistoide, que a muchos les encanta o les gusta ensalzar, enaltecer, pero la realidad está en que pues realmente los jesuitas mantenían una opresión bastante terrible sobre la gente, los golpeaban, ellos te decían con quién te podías casar, qué podías hacer, qué no podías hacer. O sea, era un régimen bastante terrible el que los jesuitas establecieron en el Paraguay. Repito, pues ahí pueden leer todo lo correspondiente, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí presente si quieren profundizar. Yo nada más quiero tocar un poquito rápido el tema de África. Les voy a leer a Antonio Vieira cuando él dice: hay aquí clérigos y canónicos tan negros como el azabache, pero tan educados, con tanta autoridad, tan instruidos, tan buenos músicos, tan discretos y tan cabales, que bien merecen la envidia de nuestras propias catedrales, Es decir, más de 200 años antes de lo que hizo Castilla, y como vimos aquí también se basaron ellos, Portugal completa su proceso de reconquista contra los moros, y a partir de entonces el único camino pues quedaba el mar. Los castellanos dieron muestras de no permitir que Portugal se extendiera, entonces Portugal se lanza al mar. En la primera mitad del siglo XV, el príncipe Enrique el Navegante se da a la exploración de la costa occidental de África, y pues después de 14 intentos fallidos, marinos portugueses lograron pasar más allá de Cabo Bojador y explorar la costa hasta Sierra Leona. Así que lograron conocer pues un borde del tema africano, pero pues obviamente muchos contingentes africanos se empiezan a conocer y demás. Uno de los objetivos era la esperanza de llegar a la India y demás territorios donde había especias. Y pues sí, obviamente la idea era navegar alrededor de África para llegar a la India. Aquí llegaron al Congo. En 1483 el marino portugués Diego Cao descubre la desembocadura del Congo y recibe noticias de que en ese territorio y buena parte del país le pertenecía al Manicongo, cuyo nombre era Nsinga Nkugu, y la esperanza de establecer contacto con Etiopía le hizo tratar a los súbditos de Manicongo con todo respeto. Ahí se quedan 4 portugueses, mientras Cao llevó consigo 4 africanos, en parte como huéspedes, en parte como rehenes. Y en Lisboa el gobierno lusitano trató a los africanos con honor, y cuando regresaron a su país pues iban contando maravillas acerca de los portugueses, ¿verdad? El Manicongo le ofreció alianza a la corte portuguesa y esta respondió enviando un contingente de misioneros y artesanos. Al mes Nsinga Nkugu se hizo bautizar y tomó el nombre de Joao, que era el del rey de Portugal. Al mismo tiempo los portugueses ayudaron a su aliado a derrotar a sus vecinos. Esto fortaleció en tiempos de su hijo de Joao, Alfonso, quien había sido educado por los misioneros y era cristiano sincero al parecer. Fue un buen gobernante cuyo principal error fue confundir la prédica cristiana con la vida real de los portugueses y por tanto confiar demasiado en ellos, O sea, no confíes mucho en un misionero católico. Frente a los dominicos de Manicongo estaba la isla de Sao Tomé, colonizada por los portugueses bajo la dirección de Fernando de Melo, y los colonos de esa isla pues habían descubierto que era un terreno muy propicio para el cultivo de la caña de azúcar, pero para dedicarse a ese cultivo ocupaban mano de obra barata que obtenían tomando esclavos del continente africano.
Y en los territorios del Manicongo, por otra parte, siempre había existido la esclavitud, pero de un modo menos inhumano que el que practicaban en otras partes de Europa, también hay que decirlo. En todo caso, Melo hizo cuanto pudo por minar las buenas relaciones entre el Congo y los portugueses, pues de ese modo se beneficiaba en su tráfico de esclavos. Repentinamente los de Sao Tomé se interpusieron entre los mensajes del Manicongo a Lisboa e hicieron ver a los europeos que los africanos no eran sino salvajes indignos de todo crédito. ¿Sí? A pesar de varios problemas y demás, Alfonso continuaba firme en su fe cristiana y su confianza en los portugueses era buena. En 1520, tras largas gestiones, el Papa León X consagró obispo para el Congo Enrique, hermano de Manicongo, pero de regreso a su país, el nuevo prelado se encuentra con la situación de que los clérigos europeos no le hacían caso. Enrique muere en 1530 y 2 años más tarde Sao Tomé fue hecho obispado con jurisdicción sobre el Congo. Todo esto lo aceptó Alfonso, pero pues a su muerte se introdujeron guerras en torno a la sucesión y parte de lo que está en juego en ellas era el papel de los portugueses. En 1572 el Manicongo Álvaro se declaró vasallo de la corona portuguesa y de ese modo el país continuó teniendo cierta autonomía hasta 1883. Mientras tanto, pues aquella alianza que había comenzado de una manera tan prometedora y la misión que la acompañó habían quedado en ruinas. Los portugueses no estaban ya interesados en llegar a Etiopía a través del Congo, porque habían rodeado el Cabo Buena Esperanza y establecido contacto directo con el Oriente. A partir de entonces, el África cambió de aspecto para ellos y comenzaron a verla no ya como un objetivo digno de atención, sino como un obstáculo que era necesario salvar para llegar al Oriente, y como una buena fuente de esclavos para las nuevas colonias del Brasil. Lamentablemente. Pudiéramos hablar de Angola, de Mozambique y mucho más. Después quiero tocar un poco el tema de Matteo Ricci. Dice: no fue poco el mérito que adquirieron en China los padres y por consiguiente la religión cristiana por los muchos libros de nuestra ciencia y de las leyes de nuestros reinos. A esto se unía ver que los padres siempre tenían en su casa un buen maestro de literatura china que elaboraban diligentemente de día y de noche estudiando su literatura. Entonces, cuando a raíz de los descubrimientos de Colón el Papa reparte el mundo no cristiano entre España y Portugal, a este último le tocó no solo el África, sino también todo el Oriente, que era el objetivo hacia el que se había dirigido a través de África. Al regreso de Vasco de Gama, pues la corona portuguesa emprende la tarea de colonizar muchos territorios que según el papado le correspondían, pero pues pronto resultó claro que la nación portuguesa, con una población de alrededor de 1 millón de habitantes, nunca podría apoderarse de la India, Japón o China, o sea, es imposible. Entonces, por otra parte, en esos países abundaban productos de alto precio en Europa, tales como la seda, las especias, y pronto se decidió seguir una política no de conquista, sino de comercio, que pues sería un negocio más lucrativo si los portugueses lograban monopolizarlo. Para ello pues era necesario establecer toda una red de bases comerciales marítimas y militares que al mismo tiempo que les permitieran a los lusitanos tratar con el interior de los territorios, pues se lo impidieran a sus rivales de otros países de Europa. Y con ese propósito los portugueses hicieron fuertes en una serie de puntos estratégicos, además de tener bases africanas que ya hemos mencionado. Cerraron el paso hacia el noroeste por el Mar Rojo, se adueñaron de Socotra, Hormuz y Aden. En la India tomaron y fortificaron la plaza de Goa y Ceilán, hicieron lo mismo con Colombo. Más tarde su presencia en Malaca le cerraba el paso hacia la China a los europeos que llegaban tan lejos. Y por último, en la misma China, Macao les servía de centro de comercio con esa nación. Muchos de esos lugares pues fueron tomados por la fuerza, y en otros como Macao los portugueses pudieron establecerse porque así lo deseaban las autoridades del país, que querían traficar con ellos. Pero pues aún donde tuvo lugar una conquista armada, el deseo de los portugueses era establecer con los naturales pues una relación pacífica que permitiera las transacciones económicas que deseaban realizar. En todos los lugares arriba pues mencionados y en otros hacia donde se fue extendiendo el influjo portugués, pronto hubo pues sacerdotes, iglesias, y se lograron también algunos conversos entre los habitantes originales, especialmente en la India, donde algunas de las castas más bajas veían en la nueva fe pues una esperanza de liberación. Pero los portugueses se ocupaban poco de la conversión de las naturales o menos, incluso de su propia fe. Aquí podríamos hablar incluso también de Juan Javier, hijo que justamente fue uno de los dos jesuitas que impactó mucho.
ya que pues él emprendería la misión al oriente, y en abril de 1541 salió de Lisboa el misionero armado de título nuncio apostólico para el oriente. Él sí da alguna muestra de celo misionero, llega a Goa en mayo del 42, y pues las costumbres de los supuestos cristianos del lugar lo escandalizaron, y por primera vez utilizó un método que pronto se hizo famoso. Salía con una campanilla por la calle invitando a los niños a seguirle, los llevaba entonces a la iglesia, donde les explicaba el catecismo y las enseñanzas morales de la iglesia, y los enviaba a sus hogares para que les hablaran a sus mayores de los que habían oído. De ese modo Javier se fue abriendo paso en la ciudad, y pronto los adultos vinieron a escuchar sus predicaciones, ¿verdad? Hay quienes incluso lo comparan con Jerónimo de Savonarola, de Florencia. Pero pues no era para predicarles lo que a los portugueses, que el misionero había marchado a la India. Su estancia en Goa no era más que un interludio mientras se preparaba para ir a otras regiones. Cerca de ahí había una extensa zona llamada La Pesquería, porque era rica en perlas. Muchos de los naturales de esa región se habían convertido, pero pues pronto habían quedado abandonados, carentes de alguien que los guiara en la vida cristiana. Los únicos cristianos a quienes veían pues eran los comerciantes en perlas, que los visitaban de vez en cuando, y cuyo ejemplo pues realmente tenía mucho que desear, ¿sí? También pudiéramos hablar de que después de 5 meses en Goa y preparándose para continuar, Javier se fue a Pesquería, acompañado por 2 jóvenes clérigos que conocían el lenguaje de la región. Al principio eran esos 2 acompañantes quienes predicaban o traducían lo que el jesuita decía, pero Javier tenía un sorprendente don para los idiomas y pronto pudo salir por su propia cuenta. Los conversos pues eran millares, de otras aldeas venían peticiones solicitando al misionero que fuera ante ellas. Ante la imposibilidad de responderlas todas, Javier adiestró a algunos de sus conversos que fueron por toda la región predicando y bautizando, y pronto hubo 45 iglesias en otras tantas aldeas, ¿verdad? En 1546, tras dejar a otras personas a cargo de la obra en la India, se embarcó para Malaca, donde aprende el idioma malayo y donde pasó después a las Molucas. Ahí se enteró de una isla cuyos naturales, después de abrazar el cristianismo, se habían vuelto apóstatas y caníbales. Allá fue, y lo primero que vio fue un montón de cadáveres de portugueses tirados sobre la playa. A pesar de eso, hace contacto, les habla bien, con firmeza e inspiración, y logra que se arrepienten, y le pidieron que les enviara quien les mostrara mantenerse en la fe. De las Molucas, Javier regresó a Malaca y de allí a Goa, donde debía atender sus obligaciones como nuncio apostólico. Además, desde algún tiempo antes había establecido contacto con unos japoneses que le rogaban que fuese al país, y antes de acceder a esos ruegos y así alejarse todavía más de su base de operaciones, pues era necesario regresar a ella. En 1549 pudo partir para Japón, acompañado de los 3 japoneses que lo habían invitado y otros 2 jesuitas. En aquel imperio insular estuvo el misionero por más de 2 años, y el número de conversos, además de la amable acogida que recibió, le llamaron a pensar que había echado las bases de lo que pronto sería pues una floreciente iglesia. No podía imaginar que poco después de su muerte, por una compleja serie de razones, se desataría en el país una violenta persecución que casi destruía el cristianismo. De hecho, la iglesia japonesa pareció haber sido completamente destruida hasta que 300 años después, otros misioneros descubrieron que todavía quedaba en la región de Nagasaki unos 100.000 cristianos, producto de la misión de Javier y sus compañeros. De Japón, Javier regresó a Malaca, donde recibió noticias de que se había creado una nueva provincia jesuita que comprendía todo el territorio al este del Cabo de Buena Esperanza, excepto Etiopía, y que él había sido nombrado superior de esa provincia, puesto que ese cargo echaba sobre sus hombros nuevas responsabilidades. El misionero tuvo que posponer por algún tiempo su sueño, que era predicar el evangelio en China, ¿sí?, que tendría que emprender hasta el 52, y de hecho él le dice al rey de Portugal: lo que nos llena de valor es que Dios mismo ha inspirado en nosotros este pensamiento, y que no dudamos de su poder, que sobrepasa infinitamente el del rey de China. Los métodos misioneros de Javier fueron muchos, muy complejos. En lo exterior salía a la calle con su campanilla, se ganaba a los niños y a través de ella a los papás. Era bueno para los idiomas, pero pues también es cierto que carente de recursos humanos y siempre por sus ansias de predicar en nuevos lugares, muchas veces Javier hizo poco por la instrucción religiosa de sus conversos, y hubo días en que, según él no cuenta, bautizó 10.000 personas. Después iba a otro lugar, unas veces dejando otro clérigo a cargo de esa misión, otras veces no,
Y pues bueno, aunque aprendía los idiomas de los lugares, no daba muestras de sentir un verdadero respeto a la cultura. Porque cuando alguien era bautizado se le daba un nombre cristiano, o sea, portugués, y se le vestía de ropas cristianas. Al parecer muchos de los conversos de Javier entendían que al bautizarse se hacían no solo discípulos de Jesucristo, sino también súbditos de la corona portuguesa. Estos dos métodos dieron un resultado pues cuestionable en ciertas regiones de América, donde la prensa europea aplastó la cultura del país, creaban dificultades en aquellas regiones del Asia en que existían civilizaciones mucho más antiguas que la occidental y desde cuyo punto de vista los europeos no eran más que unos bárbaros que visitaban sus costas. También hay que decirlo. También también podríamos hablar en su momento de Matteo Ricci, Norberto de Nobili, que pues en su momento también llegarían a predicar en el Oriente. Matteo Ricci siguió en China una política parecida a la de Nobili en la India, pero pues sin llegar a todos sus extremos, que era pues prácticamente había una especie de sincretismo en cierto sentido, porque Nobili, por ejemplo, se vestía como los brahmanes hindús, estudió el sánscrito y, o sea, ahí hacían un sincretismo medio extraño, ¿sí? China estaba muy cerrada, no permitía que europeo alguno se adentrara en ella. Poco después de la muerte de Javier, un franciscano español procedente de Filipinas, declaró que tras tratar de predicar en ese país, que con o sin soldados, querer entrar en China era como tratar de llegar a la luna. Pero a pesar de ello, pues los jesuitas no abandonaron el sueño de Francisco Javier, comprendiendo que China es un país altamente civilizado, acostumbrado a tratar al resto del mundo como bárbaros, y llegaron a la conclusión de que el único modo de poder hacer algún impacto ahí era mediante el cabal conocimiento del idioma, de la cultura, y por lo tanto en las fronteras mismas de la China, los jesuitas se dedicaron a estudiar, ¿sí? Entonces la estrategia de Ricci consistió en penetrar en la China sin tratar de lograr muchos conversos porque tenía que lo corrieran, y repetidamente les dijo a los jefes que la China se ganaría más personas mediante la conversación privada que con la predicación abierta. Además nunca hizo construir una iglesia o una capilla, su púlpito era el salón donde él y sus amigos se reunían para estudiar y conversar, y a su muerte dejó un pequeño núcleo de conversos de la sociedad china alta, pero pues su predicación no había penetrado en las demás clases sociales, ¿sí? Después de la muerte de Ricci, las autoridades chinas siguieron nombrando a los jesuitas para que frenaran para que fueran sus astrónomos y relojeros oficiales, y poco a poco fomentando el número de conversos entre los chinos. Y antes del siglo se contaban por cientos de miles, también hay que decirlo. Al igual que el caso de Nobili, los métodos de Ricci dieron lugar a muchas disputas entre los católicos, aunque no se trataba aquí de castas sociales, sino de la veneración de los antepasados y a Confucio. Los jesuitas decían que tal veneración no era sino una costumbre social, y pues hasta ahí. Los opositores, dominicos y franciscanos, alegaban que era idolatría. Además, entre ambos bandos se discutía cuál de dos términos chinos debía emplearse para referirse al dios cristiano. Cuando el emperador se enteró que la disputa había llegado al Papa, se mostró ofendido de que alguien pudiera pensar que un bárbaro europeo que ni siquiera sabía una palabra de chino fuera capaz de enseñarles a los chinos cómo hablar su propio idioma. Pero lo que no se discutió en el caso de China y sí en el caso de la India era que si se predicaba verdaderamente el Evangelio cuando se le presentaba de tal modo que no pareciera incluir palabra alguna de juicio sobre la estructura social existente. Un cristiano adaptado al sistema de castas merece verdaderamente un nombre de tal. Esta pregunta se planteó en términos de la India y pues era una de las preguntas fundamentales que los cristianos tendrían que hacerse en los siglos por venir. O sea, la India tenía un sistema de castas muy rígido. O sea, había gente que estaba arriba, gente que estaba abajo. Y pues, ¿qué hacemos? Mantenemos ese sistema opresivo, aunque sea antibíblico, pero si decimos que no, la gente se nos va a echar en contra, ¿sí? Y bueno, terminamos también, ya vamos a ir acabando con Manuel Danobrega de Brasil. Dice: si los indios tuvieran una vida espiritual, reconocieran a su creador y su vasallaje a su majestad y la obligación de obedecer a los cristianos, los hombres, o portugueses, tendrían esclavos legítimos capturados en guerras justas, y también tendrían el servicio y vasallaje de los indios de las misiones. Su tierra estaría poblada de colonizadores, nuestro Señor ganaría muchas almas y su majestad recibiría grandes ingresos de esta tierra. El primero que navega por las costas de lo que hoy es Brasil fue Vicente Yáñez Pinzón.
a principios de 1500, pero ese mismo año el portugués Pedro Álvares Cabral partió de Lisboa con una fuerte escuadra con destino a la India, siguiendo las instrucciones de Vasco de Gama en el sentido que evitara las calmas de las costas africanas, ¿verdad? Y pues poco a poco van llegando a Brasil, ya sabemos la metodología. Fue entonces que el rey João III le hizo entrega a 15 favoritos suyos de otros tantos territorios de la costa brasileña. Esos territorios reciben el nombre de capitanías y los donatarios que los recibieron debían tener amplios privilegios parecidos a los señores feudales de antaño. A cada capitanía le correspondían 50 leguas de costa y todo el interior tras ellas, hasta el punto indefinido en que comenzaran las posesiones españolas. El sistema de las capitanías no tuvo buen éxito, 5 de ellas nunca fueron ocupadas y a la postre 8 de las otras 10 fracasaron. Las 2 que lograron subsistir fueron las de Pernambuco, bajo Duarte Coelho Pereira, y la de São Vicente, que incluía Sao Paulo, y fue donada a Martín Alonso de Sousa. De hecho, este último había comenzado su empresa colonizadora en 1532, antes que la corona pues dividiera todo el país en capitanías. El rey se reservó el monopolio sobre la madera de Brasil y sobre las especias que pudiera haber. La principal fuente de riqueza para los colonos era la caña de azúcar, pero pues su cultivo y la tarea de producir el azúcar requerían una buena mano de obra, y era necesario talar los montes y limpiar los campos antes de ararlos y sembrarlos. Después había que cortar y moler la caña, y por último era necesario hervir su jugo. Para ello se necesitaba cortar leña. Luego el único modo que esta industria podría ser lucrativa era mediante el trabajo de los indios, pero estos no querían trabajar en los campos, prefiriendo la caza y la pesca, alegando que esa era tarea de las mujeres. Los artefactos que antes sirvieron para comerciar con los indios no eran suficientes para incitarlos al trabajo en los campos de caña o en los ingenios, y fue así que surge la esclavitud de los indios. Portugal, a diferencia de España, tardó mucho en legislar acerca de si era lícito o no, y cuando esa legislación se produjo fue siempre ambigua e ineficiente. Al principio los colonos les compraban esclavos a sus vecinos indios a cambio de herramientas y diversas chucherías. Estos a su vez atacaban a sus enemigos tradicionales, los sometían a esclavitud, se los traían a los portugueses, quienes justificaban el comercio diciendo que estaban salvando la vida a los prisioneros de guerra que de otro modo serían muertos y comidos por los vencedores, ¿verdad? Fíjense qué interesante, ¿verdad? De que, oye, pues para que tu enemigo no te coma, pues te voy a esclavizar, ¿verdad? Pero ese modo de hacerse esclavos pues no fue eficiente, obviamente, ni suficiente. En parte porque los indios amigos, una vez saciada su necesidad de cuchillos, hachas, anzuelos, pues no tenían ya más interés en continuar comerciando con sus vecinos europeos. Se comenzó entonces a incitar a unas tribus a guerrear contra otras, dándoles excusas. Además pronto aparecieron traficantes portugueses que descubrieron pues que el modo más barato y económicamente provechoso de hacerse esclavos era navegar por las costas y hacer cautivos a los indios que caían en sus manos. En teoría solo era lícito esclavitar a los indios tomados en la guerra justa, pero las autoridades sabían que las colonias no podían subsistir sin el trabajo de esclavos, y por lo tanto siempre fue posible encontrar alguna buena justificación. Y pues bueno, siempre estaba la opción de traer esclavos del África, ¿verdad? También es bueno comentarlo. Obviamente este régimen sin ley pues no podía continuar, sobre todo porque pues las dos capitanías que habían tenido éxito resultaban muy lucrativas, tanto para establecer el orden como para adueñarse de mayores riquezas. Y en 1549 el rey hizo del Brasil una colonia real y les compró sus derechos a los donatarios. Junto al primer gobernador, Tomé de Sousa, llegaron jesuitas, y bajo la dirección de Manuel da Nóbrega, poco después, en 1551, Julio III nombró al primer obispo del Brasil, Pero Fernández Sardina. Ese primer gobernador fue una persona hábil, rigió los destinos de la colonia durante 4 años, manteniendo la concordia con los indios vecinos y asegurándose de que el poder real fuera obedecido en todas las capitanías, y no solo en Salvador, la bahía, donde estableció pues su capital. El obispo fue menos sabio, se ganó la enemistad de los colonos, no hacía nada para los indios, y los conflictos con el gobernador pues no se hicieron esperar, y el obispo decidió partir para Portugal a llevarle sus quejas al rey, pero pues naufragó, y él y sus acompañantes fueron muertos y comidos por los indios. Bueno, y pues bueno, mucho podríamos hablar acerca de todas estas cuestiones de Portugal. También pudiéramos comentar que durante la primera mitad del siglo XVI, los franceses se contentaron con visitar las costas de Brasil para comerciar con los indios,
pero después se interesaron en establecer una colonia permanente en la región. A cargo de esta empresa quedó Nicolas Durand de Villegnon, un soldado que se había distinguido en varias campañas europeas, y a finales de 1555 llegó a la bahía de Guanabara con una flotilla de 3 navíos. En esa bahía habían estado antes portugueses y le habían dado el nombre de Río de Janeiro, pero pues la colonia portuguesa tuvo que ser abandonada cuando los indios tamoyos, cansados de los malos tratos, los atacaron. Los franceses no tuvieron más que declarar que eran enemigos de los portugueses para asegurarse de ser bien recibidos. Villegagnon y los suyos se establecieron en una isla en la bahía. Era un sitio muy bueno para la defensa porque estaba casi rodeada de altos farallones. Los lugares más vulnerables fueron bien fortificados con ayuda de los indios, y al parecer el lugar pues era inexpugnable, pero su punto débil pues era la falta de agua potable, que tenía que ser llevada de tierra firme. Con esclavos comprados de los indios vecinos, los franceses comenzaron las labores propias de la colonización. Además que parte del proyecto consistía en fundar una colonia en la que hubiese libertad de culto. Era la época cuando había en Francia tensiones entre católicos y protestantes. Villegagnon le escribió a Calvino pidiéndole que enviara pastores protestantes. Desde el principio Villegagnon tuvo dificultades con los colonos. Muchos de ellos habían venido al Nuevo Mundo, pero su jefe no les permitió esclavizar a los indios amigos ni aceptar las mujeres que esto les ofrecían, ¿verdad? Esto dio lugar a una conspiración, pero Villegagnon se enteró de ella, mató en su momento al jefe y puso en cadenas a los demás. Después llegaría su sobrino, quien traía 2 pastores protestantes enviados por las autoridades ginebrinas en respuesta a su solicitud, pero esto aumentó las desavenencias porque los católicos acusaron a los protestantes de tratar de convertirlos, y estos los acusaron de ellos de oprimirlos. Hubo incidentes violentos y por fin Villegagnon tomó el partido de los católicos. Hizo matar a 5 de los protestantes y ordenó que los demás fuesen expulsados de la colonia. Entre los así castigados se contaba el pastor Jean de Lery, uno de los pocos europeos que trataron de entender a los indios. Las crónicas de Lery han dejado, que ha dejado, es una de las principales fuentes que nos permiten conocer hoy el modo en que los indios veían aquella invasión de sus tierras. En ella se encuentra la historia del diálogo que el pastor tuvo con un anciano indio, y él, decía que le preguntaba: ¿por qué que ustedes, los franceses y portugueses, vienen desde tan lejos a buscar madera para calentarse? ¿No hay madera en su país? Sí la hay, respondió el pastor, pero no como esta. Además no la queremos para quemar, sino para teñir las ropas como hacen ustedes con sus cuerdas de algodón y con sus plumas. ¿Y necesitan mucha? Sí. En nuestro país hay comerciantes que tienen más tela, cuchillos, tijeras, espejos y otras cosas que todo lo que ustedes puedan imaginar. Uno solo de ellos puede comprar toda la madera que va en varios barcos. Entonces él decía: lo que me cuenta es increíble. ¿Y ese hombre tan rico nunca muere? Sí, muere como los demás. ¿Y qué se hace entonces cuando se muere con todas esas cosas que tiene? ¿Son para sus hijos o si no para sus hermanos y parientes? Ya me doy cuenta de que ustedes, los franceses, son locos. Cruzan el mar con 1000 trabajos y dificultades y trabajan con afán para acumular riquezas para sus hijos. ¿No bastará la tierra que los alimenta a ustedes para alimentarlos ellos también? Nosotros también tenemos padres, madres e hijos a quienes amamos, pero confiamos en que después de nuestra muerte, la tierra que nos alimentó los ha de alimentar a ellos también. Por eso vivimos sin grandes preocupaciones. El pastor Lery y otros más establecen buenas relaciones con los tamoyos. Cuando por fin los portugueses atacan a los franceses, tuvieron que enfrentarse no solo a estos últimos, sino también a sus aliados indios. Tras graves bajas, una expedición bajo el mando del gobernador Mem de Sa tomó el fuerte francés, pero los tamoyos y los franceses, refugiados entre ellos, continuaron ofreciendo resistencia. Aunque pues a partir de entonces no hubo una colonia francesa en Guanabara. Los buques de esa nacionalidad continuaban visitando el lugar y reforzando la resistencia de los tamoyos y de los pocos franceses que había ahí. Y puesto que algunos eran protestantes, desde el punto de vista de los portugueses, la lucha se convirtió en una guerra de religión. ¿Sí? La lucha continuó por un tiempo. Los tamoyos derrotaron repetidamente a los portugueses y a sus aliados tupiquines. Por fin, los jesuitas Nobrega y José Anchieta emprendieron una embajada ante los tamoyos. Estos los recibieron y se mostraron dispuestos a aliarse con los portugueses, quienes habían roto con los tupiquines. Y al aliarse con los portugueses, pues los tamoyos esperaban poder aplastar a los tupiquines.
Y gracias a la embajada de los jesuitas, pues un fuerte contingente tamoyo abandonó la lucha o salió a los portugueses. Y cuando por fin llegaron refuerzos de Lisboa, los colonos no vacilaron con romper con los tamoyos. Muchos fueron muertos, hechos esclavos, el resto huyó hacia el interior del país. Mientras tanto, se hicieron las paces entre portugueses y franceses, a condición de que estos abandonaran la región. Esto sucedió en 1575 y con ello pues se le puso punto final a la empresa de Villagañón, que duró pues casi unos 20 años. ¿Sí? Digo, también hay que comentar que pues el desenlace de los indios pues fue bastante lamentable, ¿verdad? José Acosta dice, ya para terminar, el método original que emplearon Cristo y los apóstoles es sin duda digno de toda alabanza, pero solamente puede emplearse donde el evangelio se puede predicar de modo evangélico. Eso ha sido posible en los países orientales más adelantados como la China, el Japón, Arabia, India y demás, pero querer que siga el nuevo camino de las Indias occidentales es locura. O sea, todo lo que hemos platicado es impresionante, es triste. Es impresionante porque cuando nadie negará el valor de aquellos hombres que se lanzaron a conquistar de vastos imperios, pues simplemente con un puñado de soldados, pues impresionante porque en poco menos de un siglo España y Portugal habían conquistado y colonizado territorios mucho más vastos que los suyos, con poblaciones mucho más numerosas. Es innegable el valor de Colón, también hay que decirlo. Pero al mismo tiempo es una historia muy triste porque de aquel encuentro se destruyeron poblaciones enteras, ricas culturas, triste por cuanto quienes tal hicieron no parecen haberse percatado que siquiera el enorme crimen que se cometía, y triste porque esto se hizo en nombre de la cruz de Cristo. La cristiandad occidental había tenido otros encuentros con pueblos distintos a ella, la invasión de los pueblos germánicos fue uno de ellos, las cruzadas fue otro, pero ni en un caso ni en otro se dieron las circunstancias que se conjugaron en la era de los conquistadores. Lo que sucedió en el siglo XVI fue que aquella cristiandad occidental, convencida de su superioridad por la fe cristiana, sus caballos, sus armas de fuego, se creyó llamada a imponer su civilización por doquier, y ese llamado, como tan frecuentemente sucede, sirvió de excusa para la explotación. Solo en Oriente, donde los países eran más poderosos, se siguió una política distinta. Ahí resultó claro que las armas occidentales no eran suficientes y en consecuencia el mito de la superioridad occidental no tuvo la fuerza que tuvo en África y América. Es por ello que pudieron aparecer ahí misioneros como Nobili, como Ricci, con todos sus defectos, al menos mostraron respeto por las civilizaciones en las que trabajaban. Pero en África y América el armamento, la caballería y el uso del engaño pronto pues convencieron a españoles y portugueses que su civilización era verdaderamente superior, que por tanto tenían la misión de implantarla en esas tierras. Si de paso se hacían ricos y conquistaban imperios, se apoderaban de centenares de esclavos, ellos no era más que la bien recibida recompensa por su obra civilizadora y evangelizadora. Todo esto, sin embargo, no fue únicamente producto de la era de los conquistadores. Ya se había ido preparando el camino para esta interpretación. Cuando se desarrolla la teología oficial del Imperio Romano, que tendía a excluir de la proclamación cristiana la necesidad de justicia de las estructuras sociales y les daba especial autoridad en la iglesia a los poderosos del orden social, se comienza a preparar la tragedia de la era de los conquistadores. Estos no hicieron más que aplicar la nueva situación creada a los descubrimientos, el modo de entender la fe cristiana y la misión evangelizadora que se había creado a través de los siglos, pues para el beneplácito de los poderosos. A fin de salvar las almas, decían los jesuitas de Brasil, era bueno que los portugueses les infundieran el terror a los indios, y los esclavos africanos salían ganando con su esclavitud, decían los negreros, porque ellos les daban la oportunidad de hacerse cristianos y obtener la salvación eterna. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué le podemos hacer, verdad? Esto es lo que en su momento se iría desarrollando. También en su momento pudiéramos también podemos remarcar que sí, entre comillas hubo cristianización, pero pasados muchos años han descubierto en un lugar apartado los pedestales en que antes descansaron pues aquellas esculturas que no eran sino dos de los antiguos dioses de los naturales, ¿verdad? También hay que decirlo. Eso pasó en Bolivia. Supuestamente un sacerdote le pidió a un escultor indio que le hiciera dos imágenes, una de Pedro y otra de Pablo, y se descubren que eran dos dioses antiguos, ¿sí?
Así pues, de que sin que los misioneros lo sospecharan, continuó y continúa por largo tiempo la protesta sorda de aquellas culturas al parecer aplastadas. Y hubo también protestas por parte de los cristianos como Bartolomé de las Casas, Antonio Montesinos, que no fueron sino los primeros en una larga serie de defensores de los indios y los africanos. Muchos de ellos han quedado olvidados en los anales de una iglesia dominada por los poderosos, pero los nombres y hechos cuya memoria ha llegado hasta nuestros días dan testimonio de que aún en medio de aquellos tiempos violentos, en las selvas más apartadas y en los lugares más peligrosos, hubo, aunque fueran unos pocos, que supieron ver la distancia entre el Evangelio de Jesucristo y los conquistadores de la Iglesia Católica, entre el amor de Dios y el amor a las riquezas. Hasta el día de hoy perdura ese conflicto en la Iglesia que se fundó en aquella era de los conquistadores por haber llegado a estas playas bajo el signo de la espada. Ciertos elementos dentro de ellas se creen en la obligación de continuar bajo ese signo y seguir acomodando el Evangelio a los deseos y conveniencias de quienes detentan el poder. Pero por haber nacido bajo el signo de la cruz, hay en esa misma iglesia quienes insisten en la necesidad de colocar todas las estructuras del poder humano bajo el juicio de esa cruz. La destrucción de la Armada Invencible por los ingleses y los elementos en 1588 marcó el fin de la hegemonía española sobre los males. El poderío portugués había empezado a decaer años antes. Otras naciones tomarían el lugar de esas dos potencias y bajo sus auspicios se fundarían otras iglesias en diversas partes del mundo, pero ellas tendrían también que enfrentarse a la misma alternativa. El último capítulo de la era de los conquistadores no podríamos decir que se ha escrito por completo todavía, porque hasta el día de hoy estamos padeciendo sus consecuencias y, aunque no lo veamos como tal, también seguimos cometiendo en ocasiones los mismos errores.